El Fútbol Club Barcelona, que le acaba propinando una paliza al Real Oviedo, una segunda parte donde el equipo Carballón ya se ha dejado llevar en un encuentro donde yo lo resumiría en dos errores principalmente. Un Oviedo que en la primera parte fue capaz de que el Fútbol Club Barcelona tuviese esos atascos, y en la segunda parte dos errores en 5 minutos condenaron al Real Oviedo. En la primera acción falla David Carmo en la salida de balón, y en la segunda un pase que debía ser sencillo hacia Aaron Escandel. David Costas está impreciso y provoca el segundo gol del Fútbol Club Barcelona, y a partir de ahí el equipo cabizbajo, el Fútbol Club Barcelona que empieza a dominar con mucha más facilidad, y eso que le había costado en la primera parte ya no le costaba en la segunda. Un Real Oviedo más hundido y un Real Oviedo exasperado. Esto ha sido un breve resumen, o de esta manera se podría sintetizar lo que ha sido el encuentro. Vamos a repasar los 11 y comenzamos con el análisis de este Fútbol Club Barcelona 3, Real Oviedo 0. Así que os lo pongo ya en pantalla. El Real Oviedo que salía en portería con... Bueno, el Fútbol Club Barcelona, empezamos por el equipo local. En portería salía con Joan García, lateral derecho Eric García, lateral izquierdo Joao Cancelo, en el eje de la zaga Cubarsí y Gerard Martín. Podía sorprender ya que Hansi Flick hacía varios cambios en esa zaga. Lo normal es que a lo mejor Cancelo jugase en su posición natural y no jugó como lateral izquierdo. Lo mismo Eric García, ¿no? Incluso podíamos tenerle en mente como un posible centrocampista en este encuentro debido a la baja de Pedri González, pero finalmente el técnico catalán siguió apostando férreamente por ese plan de utilizar a Gerard Martín como central. Eso propicia que al final Eric García pues se encuentra más cómodo en el perfil derecho, así que le pone al catalán en el costado derecho, y en la banda izquierda a Joao Cancelo, que es un futbolista que en este tipo de situaciones se ha visto más de una vez. En el centro del campo, Frenkie de Jong y Marc Casado. Volvía Marc Casado a la titularidad después de un largo tiempo. Media punta para Dani Olmo, en la banda derecha Lamine Yamal, en la banda izquierda Rafinha, y en la punta del ataque Robert Lewandowski, un futbolista que está acostumbrado a ser suplente, pero que debido a la ausencia de Ferran Torres, como ya comentamos en la previa, Lewandowski, el polaco, apuntaba a ser titular como así ha sido. Y el Real Oviedo que salía en portería con Aaron Escandel, línea de 4 atrás, lateral derecho continuábamos con Lucas Aejado a pesar de que ya era convocado Nacho Vidal. En el lateral izquierdo Javi López debido a la ausencia de Rein por molestias. A última hora fue lo de Rein Alassane. Centro de la defensa para David Costas y David Carmo, que estaban haciendo, o que los dos están haciendo una temporada yo creo que aprobable, sobre todo David Costas, que me parece que es de lo mejorcito del equipo, pero que en este encuentro acaban señalados, donde no lo estaban haciendo mal hasta esos dos errores que son supinos. En el centro del campo, Kwasi Sibo, Colombato y Alberto Reina, arriba la delantera, banda derecha para Hassan, banda izquierda para Ilia Cheira, y en la punta del ataque Fede Viñas. Estos eran los 11 que sacaban los dos equipos, tanto Barcelona como Oviedo. El encuentro que se disputaba en el Spotify Camp Nou, un estadio que está a medio hacer. Al final del partido caía ese diluvio, ese aguacero, y un partido donde empezó muy bien el Real Oviedo, mordiendo bien adelante, presionando muy arriba. Es verdad que interrumpiendo el juego también. Al final eso de ir a presionar cuando el rival es capaz de empezar a encontrar esos resquicios, pues eso te obliga muchas veces a tener que hacer esas faltas que son estratégicas, porque si le permites al Barcelona girar y manejarse en situaciones más favorables, ahí es donde te puede hacer verdadero daño, y eso se lo estaba impidiendo completamente el Real Oviedo al Fútbol Club Barcelona, y eso era algo que estaba haciendo muy bien el equipo de Guillermo Almada. A lo mejor el árbitro pudo sacar alguna amarilla antes, ¿no? Le costó, desde mi punto de vista, en ese sentido. El Barcelona estaba en un atasco completo, un Barcelona espeso y un Barcelona que no le estaban saliendo las cosas. Creo que el Real Oviedo estaba haciendo el partido que tenía que hacer, sabiendo cuáles son tus recursos a día de hoy. Ofensivamente, pues sobre todo por las bandas es donde se originaba el peligro del Real Oviedo, tanto por la banda de Ilia Cheira como la de Hassan, siendo dos jugadores diferentes, pero que al final cada uno tiene su encaje en este sistema y que siguen siendo de lo
mejor del Real Oviedo. Hassan pues arrancando desde atrás con esa explosividad, siendo capaz de cizaguearse y de marcharse de su par en varias ocasiones. Me acuerdo de acciones donde dejaba atrás a Cancelo, también a Frenkie de Jong cuando daba la ayuda, y un Hassan que estaba haciendo algo de daño, pero bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? De que está muy bien esos recursos que utiliza, pero le está faltando muchas veces ese último pase, ese último envío, donde tiene que seguir atinando si quiere seguir dando pasos que cada partido que pasa yo creo que este futbolista sigue demostrando su valía, que es un futbolista válido para primera y sigue demostrando que es un buen jugador. Por parte de Ilia Cheira, decir que creo que es más un futbolista posicional, que en ese juego posicional le podía dar más al Real Oviedo, pero que también al espacio era capaz de amenazar, no tanto como Hassan, pero bueno, los dos aportando sus cositas. Fede Viñas tuvo un duelo muy interesante con Pau Cubarsí, creo que en eso estuvo muy bien el central del FC Barcelona, Pau Cubarsí, viviendo los duelos cerrilmente ante un Fede Viñas que sabemos la gresca, lo batallador que es, y ahí hubo un duelo muy interesante. Dejó 3-4 acciones buenas Fede Viñas en la primera parte. Cierto que no le estaban llegando balones, pero creo que el partido de Fede Viñas no es malo. Por parte del centro del campo era un encuentro complicado porque al final sabías que ibas a tener pocos espacios debido a la capacidad del Barcelona para amenazarte a la hora de presionar, y luego también porque ibas a tener poco balón a priori, ¿no? Como así fue, ya que el FC Barcelona fue principalmente el poseedor del balón y al Real Oviedo le tocaba acosar, como así lo he comentado, ¿no? Que lo hizo francamente bien en ese sentido y que le estaba saliendo el plan hasta que empieza la segunda parte, que ya tiene esos errores que luego comentaremos. ¿Qué más cosas quiero hablar del centro del campo, ¿no? Como está hablando, al final a mí me ha faltado algo más de capacidad para asociarse. Alberto Reina no ha estado mal, pero sobre todo ese doble pivote sigue sin funcionar. Creo que Colombato debe adquirir más peso en esa medular. Es un futbolista que tiene que dar más ayudas con pelota. Creo que sin balón generalmente las da, pero con balón, cuando el equipo tiene el esférico, creo que es un futbolista que debe estar más presente en ese tipo de tareas. Quasi Sibo al final no es el futbolista que mejor se maneja en ese tipo de situaciones. Tengo que decir que Quasi Sibo me ha gustado más en este partido que en los últimos que venía haciendo. Creo que ha estado algo más acertado a la hora de desplegar su fútbol, sobre todo sin pelota, ¿no? A la hora de demostrar un poquito más ese aspecto técnico, que es lo que más sobresale en este jugador. Tampoco es que me parece que no me parece un partido para tirar cohetes de Quasi Sibo, pero creo que mejora algo su rendimiento respecto a los últimos encuentros. Recordar que tendréis ya mañana el vídeo de las notas donde individualizaré en todos los jugadores que disputaron este partido de la plantilla del Real Oviedo. Un partido que el Real Oviedo estaba sabiendo defender bastante bien y además en zonas alejadas del área, y cuando hacía falta normalmente era en una zona bastante lejana a la portería de Aaron Scandell, y eso es bueno porque al final no es lo mismo que Lamine Yamal o Rafinha o quien sea te ejecute el disparo en cerca de la cornisa del área o por toda esa zona de 3/4 que prácticamente en su propio campo, ¿no? Ahí la peligrosidad pues evidentemente que cambia mucho. Pues eso es lo que estaba sucediendo en la primera parte, y había un atolladero y el Barça no estaba siendo capaz de abordarlo de una manera nítida y de una manera que generase peligro al Real Oviedo, y eso es de lo más plausible del encuentro del equipo de Guillermo Almada, ¿no? Esa capacidad para no bajar la cabeza, para no venirse abajo, para seguir peleando tercamente con mucha actitud, que es algo que ya venimos diciendo en los últimos días. La segunda parte, como dije antes, cambia por completo a partir de los errores, de los dos errores. Creo que ya una vez, esto lo teníamos muy claro, una vez que el primero que golpease iba a ser un golpe importante, iba a provocar en el rival una reacción. Yo creo que en el caso del Barcelona, si el Real Oviedo empezaba golpeando, iba a provocar en ellos una reacción de, oye, hay que empezar a ser más proactivos. En el caso del Real Oviedo, al ser un equipo más mermado a nivel de moral, mentalmente, un equipo que además no cuenta con sus recursos, el primer gol ya probablemente iba a suponer un daño importante, un daño notorio, como así vimos. Entonces esas eran las dos posturas, ¿no? Empezó adelantándose el FC Barcelona y a partir de ahí el equipo ya pierde esa habilidad con la pelota, o bueno, ya pierde sobre todo esa perspicacia que estaba teniendo a lo largo del encuentro, ¿no? Y sobre todo esa
esa mentalidad de que, oye, le estamos poniendo las cosas complicadas al Barcelona, podemos a lo mejor tener nuestros momentos en el partido y en esas ocasiones que vamos a tener tenemos que intentar aprovecharlas como sea. Pero a partir de ese error de David Carmó, que es un error grosero, un error que no debe cometer y que es una pena porque creo que los centrales y los defensores del Real Oviedo no lo estaban haciendo mal, eran capaces de más o menos contener, entre comillas, a un ataque como el del Barcelona y a un conglomerado como el de Hansi Flick, que al final es un equipo muy, muy vertiginoso, aunque haya podido dar la sensación de que en este encuentro no lo ha tenido, pero creo que también aquí debemos también achacárselo a que el Real Oviedo hace cosas bien, y una de las cosas bien que ha hecho es manejarse sin pelota y presionar ante un Barcelona que sí, que no contaba con Pedri, que al final es un elemento diferencial en este sentido, y en un equipo que busca sacar el balón jugado desde atrás, Pedri es determinante, no, lo siguiente, pero que el Barcelona le puso las cosas complicadas, tuvo sus oportunidades en la primera parte. Volvemos a lo de siempre, ¿no? El gol. ¿Qué pasa si una de esas eres capaz de encajar y de ponerte por delante? Pues a lo mejor otro gallo cantaría o el partido no hubiese sido al final tan tostón, porque para el aficionado Carballón es duro ver cómo tu equipo ya a partir del minuto 60 ya pierde prácticamente todas las opciones para llevarse algo de este encuentro, ¿no? Y otra vez de vacío te vas, con un Fútbol Club Barcelona que se lleva los 3 puntos a la buchaca. Voy a lo que estaba diciendo, que me voy por las ramas, de que al final no me estaba pareciendo que hasta ese momento, antes de los 2 goles, los defensas del Real Oviedo lo estuviesen haciendo mal, pero al final muchas veces estos encuentros se definen por pequeños detalles. Cuando la cosa está tan reñida, cuando ves a un Fútbol Club Barcelona que tiene ese espesor, que no se acaba de encontrar cómodo, estos tipos de partidos muchas veces se definen por pequeños detalles, tanto para un lado como para el otro, tanto para el lado del Oviedo como para el lado del Barcelona. Y esta vez pues el Oviedo es el que sufrió esos daños que no son colaterales porque el Fútbol Club Barcelona te haya asediado, sino son daños que se han producido por errores propios que, como decía antes, no deben suceder, y sobre todo un equipo con tanta escasez como el Real Oviedo no puede caer en este tipo de errores, porque cuando nos cuesta tanto producir, pues tenemos que cuidar mucho y salvaguardarnos bastante bien, y eso no lo hizo bien una vez que recibe ese primer gol. Tampoco hay mucho que comentar, son acciones donde ves claramente el error. En uno David Carmó se confía, llega muy bien por detrás Lamine Yamal, le arrebata la pelota y a partir de ahí surge el primer gol. El segundo, pues lo mismo, un balón fácil para David Costas, donde le falta que ese balón coja más velocidad, se duerme, no sé qué le pasa, un despiste tonto, una desatención, esas desatenciones en defensas que al final te cuestan pues un partido entero, y Rafinha es verdad que luego tiene un mano a mano que define muy bien, la vaselina que hace es muy buena, y ahí ya a partir de ahí el encuentro cuesta arriba, como estaba diciendo antes, y hay un Real Oviedo mucho más paralizado, un Real Oviedo con muchas complicaciones, un Real Oviedo que ya le cuesta mucho salir, y yo lo entiendo, entiendo que el equipo se desmorone, porque después de tanto trabajo, de una jornada tan dura, ver cómo el partido se te esfuma de esta manera, pues debe ser muy duro, ¿no? Porque si se te va haciendo un muy buen partido, pero ves a un Fútbol Club Barcelona pletórico, pero cuando ves que son por errores propios, por errores tan tontos, pues la verdad que dan ganas de tirarse de los pelos y de que acabe ya el encuentro, ¿no? Y el tercer gol, pues el escorzo de Lamine Yamal es una fantasía, es una barbaridad. Es cierto que Javi López para mí ahí no está bien cubriendo la marca. El Real Oviedo, ya sobre todo, bueno, en la segunda parte podríamos decir que estuvo muy, muy tolerable, ¿no? Muy, muy indulgente cuando el Barcelona atacaba, y eso ha propiciado que el Real Oviedo te haya apeado de este partido, ¿no? Te haya apartado. Y así ha sido. Bueno, recordar que tenéis el vídeo de las notas, vamos a destacar algunas estadísticas, pero yo creo que sería un poco un pequeño análisis del partido del Barcelona, decir que me ha gustado del equipo culé. Bueno, creo que en la primera parte, como decía antes, le estaba costando sobre todo salir y amenazar a las espaldas de los jugadores del Real Oviedo. Creo que ahí uno de los jugadores que mejor lo interpretó fue Dani Olmo, a pesar de que no estuvo luego nada atinado con pelota.
pelota, pero creo que en ese sentido, a la hora de tirar desmarques, de moverse, de demostrar esa movilidad, era de los futbolistas que más estaba despuntando. Rafinha, Lamine Yamal no estaban acertados, Rafinha le costaba mucho entrar en escena, Lewandowski también, un partido donde yo diría que es gris de Robert Lewandowski, donde no estábamos viendo a un Fútbol Club Barcelona punzante, y como decía antes, no solo es de mérito del Barcelona, sino creo que también algo de mérito tiene el Real Oviedo. Un Real Oviedo que apelaba a ese Hassan, ¿no? Recurría mucho a ese Hassan, sobre todo desde atrás. Esto no es nada nuevo, es algo que estamos viendo muy a menudo, el que el Real Oviedo busca a Hassan, y no me parece mal, ¿no? No me parece mal. Y comentando los cambios, ¿no? Que salían ya en la segunda parte: 66 Nacho Vidal, Nicolás Fonseca, 82 Borbás, 82 Cazorla y 82 Brecalo. Por fin salía Cazorla, creo que ha tardado mucho y ha sido injusto esta demora. Para mí, Guillermo Almada se está confundiendo tomando esta decisión de apartar a Cazorla, entre comillas. Sé que no lo ha apartado, pero ha perdido mucho protagonismo, y para mí debería tener mucha más rienda suelta. Sale y hace una acción muy buena en un cambio de dirección cuando el partido ya estaba perdido. Es decir, creo que es un futbolista que le añade, que le puede añadir chispa a este Real Oviedo, sobre todo en esas combinaciones, ¿no? Hablábamos antes de que ese centro del campo, sobre todo la base de la jugada con pelota, a mí no me acaba de convencer. Pues creo que Cazorla podría ser un elemento interesante. No es un futbolista que a día de hoy esté hecho para jugar en la base de la jugada, porque creo que por sus condiciones físicas se ve limitado, pero a lo mejor inventarte algo, ¿no? Retrasar a Reina y meter en la media punta a Cazorla, si tanto te gusta el exjugador del Mirandés, no sé, pero yo creo que el Real Oviedo debería recurrir mucho más a Santi Cazorla, y creo que en este partido deja detalles el capitán del Real Oviedo que muestran que creo que Guillermo Almada se está confundiendo. Vamos ahora sí con las estadísticas del partido. Un encuentro disputado en la primera parte, pero que ya luego se le fue al garete todo. Posesión de balón: 73 para el Fútbol Club Barcelona, 27 para el Real Oviedo. Vamos a ver a qué carga que se nos ha ido. Ahora, goles esperados: 2,32 del Barcelona, 0,46 del Oviedo. Ocasiones claras: 5-0. Tiros totales: 15-12. Paradas: 3-4. Saques de esquina: 10-1. Faltas: 8-21. Vemos aquí una diferencia notoria. Un Real Oviedo que interrumpió el juego en la primera parte para que el FC Barcelona no le ganase las espaldas, cosa que ya en la segunda parte cambió, ya que el FC Barcelona, a partir del primer gol sobre todo, sirve como desengrasante, ¿no? Y sirve para que esté el mecanismo mucho más fluido. Pases 181-153, y en la primera parte la posición es 73-27 y en la segunda también un 73-27, es decir, un calco, ¿no? En cuanto a posesión. Vamos ahora sí con las estadísticas. Vamos a ver qué podemos recalcar del encuentro a nivel de estadísticas. Tiros a puerta: 2 de Rafinha, 2 de Lamine Yamal. Un Barcelona que tampoco ha generado muchísimo, no ha generado en demasía, y no ha sido ese Barcelona brillante como el de otros partidos. Tiros fuera: 2 de Hassan, 2 de Robert Lewandowski. Tiros bloqueados: 2 de Dani Olmo, 2 de Iliacheira. Regates completados: 3 de 3 de Hassan. Creo que ha estado bien a la hora de buscar ese 1 para 1, como decía antes el extremo franco-egipcio. 2 de 6 regates completados por parte de Iliacheira, que para mí estos dos han sido de los mejores del Real Oviedo. Alejandro Valde: 2 de 4 regates completados. Es un Valde que ha hecho daño cuando ha salido en la segunda parte a partir de esas conducciones, sobre todo por dentro, ya que es un futbolista que se desenvuelve bastante bien a la hora de conducir, y sobre todo si le dejas espacio y si estás permisivo, pues ahí te va a hacer verdaderamente bastante daño. Lamine Yamal: 1 de 3 regates completados. En defensa, acciones defensivas: 10 de Lucas Eijado, 8 de Pau Cubarsí, 8 de Javi López. Despejes: 4 David Costas, 3 de Dani Olmo. Tiros bloqueados: 2 de Frenkie de Jong, 1 de Eric García. Intercepciones: 3 de Pau Cubarsí, 2 de Lamine Yamal. Y entradas ganadas: 7 de Lucas Eijado, 5 de Javi López, 4 de Pau Cubarsí. Pases, el que más toques dio del partido era Eric García con 111, Cubarsí con 98, Frenkie de Jong con 89, Casado con 84. Pases clave: 4 de Rafinha, 4 de Lamine Yamal, 2 de Alberto Reina. Alberto Reina, que me sigue pareciendo lo mejor del centro del campo. Cazorla: 1, el poco rato y el futbolista que más pases clave dio después de Alberto Reina, y junto a Hassan y unos cuantos, ¿no? Pero aparece ahí. Centros acertados: 3 de 7 de Rafinha, 0 de 3 de Dani Olmo.
pases largos acertados 8 de 18, 6 de 9. No fue un partido donde el Real Oviedo tampoco se viese asfixiado constantemente. Fue un encuentro donde el Real Oviedo manejó bien ese tipo de situaciones y no fue una sangría del Barcelona como sí que ha pasado en otras jornadas, y eso habla bien en parte del Real Oviedo. En la segunda parte, repito, el Real Oviedo ya entra en bucle, en una situación donde ya no es capaz de salir, donde el partido, es verdad que el Barcelona ya va a medio gas y no acelera la marcha, sabiendo que además tiene entre semana pues ese partido de Champions, donde es fundamental para poder clasificarse entre los 8 primeros. Duelos ganados 11-17 de Javi López, 5-16 de Lamine Yamal, 5-15 de Leacheira, 9-10 de Lucas Hijado, 5-10 de Valde, 1-9 de Fede Viñas. Partido complicado de Fede Viñas porque mucho tiempo alejado del área, mucha presión, pero el tío la actitud sí que la pone y las piernas también, porque es un bregador de cajón, de cajón. Duelos aéreos ganados 0-4 Fede Viñas, 3-3 Cubarsí, duelo súper interesante como decía el de Fede Viñas y el de Cubarsí, 2-3 Robert Lewandowski, 2-3 Carmó, que saca una acción muy buena en un centro que pone Dani Olmo, si no me equivoco, donde es verdad que juegas con fuego porque se va muy cerquita ese balón de la portería, pero sirve para que ese balón no acabe en el fondo de la portería, ¿no? Posesiones perdidas 18 Javi López, Rafinha 16 y falta 5 de Javi López, 4 Lamine Yamal. En la primera parte me gustó cómo Javi López contuvo a Lamine Yamal, pero bueno, sobre eso ya hablaremos también en el vídeo de las notas. Y portería, Aaron Scandell 4 paradas totales, 3 de Joan García, goles evitados 0,23 de Joan García, menos 0,12 de Aaron Scandell. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por estar ahí. Recordar que os agradezco muchísimo que os suscribáis, que le deis like y que le deis a la campanita y que cuanto más apoyéis este tipo de vídeos, pues más contenido podré subir al canal. Muchas gracias por estar ahí, poner en comentarios vuestra opinión, todo lo que penséis acerca de este encuentro del Real Oviedo y de la situación actual. La verdad que se sigue complicando, 8 puntos a 8 puntos de la salvación. Tenéis aquí la clasificación a falta de que se jueguen próximos partidos, falta por jugar el Alavés, falta por jugar el Getafe, pero ahora mismo el Real Oviedo que está a 8 puntos del Getafe, 2 partidos consecutivos perdiendo, 2 encuentros donde el Real Oviedo tiene brotes verdes, pero donde también pues sufre bastante, sobre todo porque te acaban aleccionando los rivales por tus errores o porque te falta contundencia en las dos áreas, y eso está originando, ¿no?, que el Real Oviedo pues no siga sin ser capaz de ganar los partidos. Es el leitmotiv, ¿no?, de esta temporada. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por llegar hasta aquí, si es que habéis llegado, y lo que os decía antes, por favor suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima, mañana el vídeo de las notas. Chao, chao.